Buenas tardes, bienvenidas a la presentación del libro Feminismo, Lugares y Ecos, cuya autora es Luisa Posada, que es profesora de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, y viene acompañada por Rosa Cobo, que es profesora de Sociología de la Universidad de La Coruña. Ahora, Margarita creo que quiere decir unas palabras. Lo primero, daros las gracias por aceptar venir a Meta, como siempre que os pedimos algo, sé que de buena gana lo hacéis. Y sobre todo porque sois dos personas que yo creo que para las feministas, aparte de ser un referente, es sobre todo porque aportáis los dos pies del feminismo, ¿no? Por una parte, la sistematización de las cuestiones que el feminismo reflexiona y nos hacéis una aportación desde la academia de manera sistemática, y por otro lado vuestra participación tanto en manifestaciones como en actos reivindicativos, etcétera, ¿no? Entonces, esa teoría y esa praxis yo creo que tanto una como la otra lo encarnáis muy bien. Pero hoy, en principio, vamos a hablar sobre este libro de Luisa, Feminismos, Lugares y Ecos. Y la verdad es que yo lo he leído con mucho interés. Me ha parecido un libro que pedagógicamente es extraordinario porque no da nada por supuesto, pero recoge todos los ecos, y de ahí la segunda parte, no solo de las personas que aparecen en el libro, sino también de todo lo que a lo largo del tiempo el feminismo ha aportado a los 6 grandes lugares a los que ella se refiere en este caso. Pero sobre todo me ha parecido muy interesante los nuevos criterios para interpretar esos lugares, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo del primero, que sería el de la feminización de la pobreza, que lo importante no es solo el dinero, sino exactamente las capacidades que han sido secuestradas para que el desarrollo de las mujeres, ¿no? Y así podríamos poner cualquiera de los temas. Por ejemplo, que el poder ser violada no es una cuestión biológica, sino una posición social. Son cuestiones que a mí me parece que están formuladas de una manera muy clara, concreta, interesante, y bueno, responden a las expectativas que tenemos en el movimiento feminista, y sobre todo, muy importante, que ya Luisa estuvo en Meta para hablar de las mujeres como sujeto político, no perder a las mujeres como sujeto político, ¿no? Eso me parece que en el libro queda bastante claro. No solamente hay que tener deseos, porque los deseos no son objeto de legislación, sino solamente los derechos, que es un tema que ha sido tan discutido. Y por otra parte también no somos no somos idénticas las mujeres, como diría nuestra querida Celia Morós, ¿no? Sino que somos un sujeto político para ser aliadas entre nosotras y defender nuestros intereses. Teniendo en cuenta sobre todo 2 temas que yo creo que tendríais que desarrollar, o os invito todavía a desarrollar, que sería el de la identidad y el del reconocimiento, ¿no? Que me parecen 2 temas, bueno, que necesitarían quizá que nos ofrecierais algunos paradigmas nuevos. Y bueno, me ha gustado mucho que hayas recuperado la idea de Segato sobre el femigenocidio, porque me parece que es muy interesante, ¿no? Y sin más, daros las gracias y tenéis la palabra. Gracias, Margarita. Bueno, pues buenas tardes. Voy a hacer voy a destripar un poco el libro de Luisa. Le voy a quitar a ella, en fin, esa tarea. Bueno, en primer lugar, y tampoco podría ser de otra forma, quiero agradecer muchísimo a Luisa que me haya invitado a presentar su libro, porque, en fin, es un gusto presentar un libro de Luisa. Presentar un libro de Luisa
siempre es un estímulo intelectual, siempre es un placer intelectual, por supuesto, por una razón, porque siempre lo hace desde el rigor. Y también otra cosa que me gusta mucho y que aparece en todos los escritos de Luisa es esa actitud de diálogo y de respeto a quien tiene posiciones que ella no comparte. Y ese tipo de elegancia intelectual y de elegancia política quizá no es la más frecuente en este momento, pero sin embargo sí que es la más necesaria y siempre está presente en lo que creo que ya a estas alturas de la vida ya podemos llamar la obra de Luisa, ¿no? Bueno, sí, porque tiene un montón de libros, un montón de... una obra, vamos. Bueno, otra cosa que quería señalar es que el registro de este libro es un registro diferente al que publicó anteriormente, que se llama ¿Quién hay en el espejo? Lo femenino en la filosofía contemporánea, porque ese libro tiene un registro filosófico. Y este, sin embargo, Feminismo, lugares y ecos, es un ensayo. Es un ensayo magníficamente escrito, es un ensayo muy riguroso, que se lee con una enorme fluidez, es un libro enormemente pedagógico y además es un libro que tiene el don de la oportunidad política porque apunta al corazón de la agenda feminista. Nada que sea fundamental de la agenda feminista, todo lo que sea fundamental en la agenda feminista está en este libro. Aparentemente este libro está formado por dos partes diferenciadas. Yo en realidad creo que son tres, pero esta es mi propia lectura y cuando uno hace una lectura, pues siempre resignifica aquello que lee, ¿no? En la primera parte reflexiona sobre la feminización de la pobreza, sobre la violencia física, sobre la violencia sexual y sobre la violencia reproductiva. Y esos son los lugares en los que se ha desarrollado el dominio patriarcal. En la segunda parte lo que hay es otra cosa, es una indagación genealógica de tres pensadoras. Ninguna de las tres es explícitamente feminista, pero ninguna de las tres está alejada del feminismo. Las dos primeras, Christine de Pisan y Astel, reflexionan críticamente sobre el malestar que la falta de consideración y respeto social provoca en las mujeres. La tercera, Emma Goldman, pertenece a la tradición anarquista y contribuye a identificar aspectos del dominio masculino desde su propia tradición, que es la tradición feminista. Estos son los ecos. Por lo tanto, los ecos tienen que ver con el pasado, tienen que ver con la genealogía, tienen que ver con esa brújula que nos dice dónde tenemos que mirar, y los lugares tienen que ver con aquellas cuestiones que, bajo mi punto de vista, son centrales de la agenda feminista y que Luisa desarrolla en este libro. Después, a mi juicio, que no a juicio de Luisa, hay una tercera parte, y esa tercera parte, que yo la he entresacado, está repartida por todo el libro y en esta parte Luisa dialoga e interpela a autoras y a tradiciones que tienen otros enfoques teóricos. Bueno, dicho esto, ahora voy a explicar un poquito más de la primera parte, de la segunda y también de esta tercera. En primer lugar, respecto a esta primera parte, respecto a los lugares, deciros que de los libros que últimamente se han publicado y se han traducido sobre feminismo, yo creo que no hay ninguno que resuma la agenda feminista como lo hace el libro de Luisa. Por supuesto que asumiendo que la agenda feminista no es la misma para todas las sociedades y no es la misma para todas las culturas, entendiendo que las mujeres de Suecia y de Botsuana, por ejemplo, viven en entramados patriarcales que son diferentes, sin embargo, hay algunos elementos que son comunes a todas las mujeres de todo el mundo. Quizá el más universal, porque ninguna mujer podemos escapar, es el de la violencia patriarcal. El otro, el de la pobreza, no vincula a todas las mujeres de la misma forma que lo hace la violencia, pero
porque no todas las mujeres en el mundo somos pobres, pero sin embargo, lo que sí nos vincula es aquello que el sistema patriarcal expropia a las mujeres, que es de libertad y autonomía. Y la libertad y la autonomía tienen mucho que ver con la pobreza. Pues bien, la violencia patriarcal y la pobreza y la precarización de la vida de las mujeres son, a mi juicio, los ejes centrales de cualquier agenda feminista de cualquier país y de cualquier cultura. Y ambas realidades, las dos, son globales, tienen un carácter global. Y esto sería un resumen así muy por encima de la primera parte. La segunda parte está dedicada a los ecos y en esta segunda parte analiza La ciudad de las mujeres de Christine de Pisan y algunos otros escritos de Mary Astle y de Emma Goldman. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo el capítulo en el que Luisa se aproxima a La ciudad de las mujeres de Christine de Pisan. Christine de Pisan es una autora que vive a caballo entre el siglo XIV y el siglo XV, por lo tanto vive en el Renacimiento, y Mary Astle vive en el último tercio del siglo XVII y en el primero del siglo XVIII y ya entra de pleno en el mundo de la modernidad. Ambas escriben críticamente sobre aquel malestar que producen las mujeres la subordinación, la violencia y el desprecio masculino. Creo que podríamos definir sus obras como radiografías de la misoginia. Las dos aluden a la misoginia. Entre ambas hay un hilo conductor y ese hilo conductor también alcanza a Emma Goldman y es la fe que las tres tienen en el conocimiento y también en la educación como una herramienta de emancipación. Y a mí me gustó muchísimo, Luisa, este hilo del libro porque pone de manifiesto con muchísima claridad cómo en la historia de la teoría feminista y en la historia del feminismo como movimiento social siempre ha habido una profunda esperanza en la capacidad, en la posibilidad de cambio social que en las vidas de las mujeres introduce el conocimiento, la cultura, etc. Bueno, pues Goldman, desde su tradición, que es la tradición anarquista, hace una crítica al matrimonio, pero también hace una crítica a la prostitución. ¿Por qué? Porque piensa que tanto el matrimonio como la prostitución son formas de sujeción, de explotación de las mujeres. Dialoga con el feminismo, se aproxima a muchos de sus análisis, pero su causa fundamental no es el feminismo, su causa fundamental es el anarquismo. Pero desde el anarquismo, como otras autoras, como que además ha investigado Luisa, ¿no? Como Clara Zetkin o como Rosa Luxemburgo, ellas son fundamentalmente o primeramente son marxistas, pero desde esa posición establecen vínculos con el feminismo. En la tercera parte, que es esta que digo que Luisa no ha querido individualizarla, pero que yo la he visto clarísima y que creo que Sonia también, porque cuando lo he dicho ha sentido, me siento mucho más acompañada compartiendo este análisis. En la tercera parte, que Luisa ha titulado Una reflexión, a mí me parece que es más amplia que ese capítulo, este de la reflexión, que ella titula como Mujeres, emblema o ficción. Uno de los temas de reflexión que ahora pues tienen un carácter central en los debates feministas. Esta parte, bajo mi punto de vista, es un conjunto de diálogos y de interpelaciones a diversas pensadoras. Y alguna de ellas, y quizás sin pretenderlo, vamos a presuponer la buena fe, están distorsionando tanto la historia como la agenda del feminismo. Y voy a poner varios ejemplos. En el último capítulo analiza las obras de Segato, de Rita Segato, y de Preciado, y discute con ellas sobre sus planteamientos y también sobre el lugar que asignan a las mujeres en el marco de su pensamiento. Otro ejemplo, en el capítulo de las mujeres y el sujeto político en la cuarta ola, interpela a Judy Butler y, por supuesto, algunas de las categorías de Judy Butler. Y otro más,
Luisa, yo creo que junto con Celia Amorós es la que más profundamente conoce el pensamiento de la diferencia sexual desde una perspectiva filosófica y no puede evitar, cuando se aproxima al pensamiento de Christine de Pizan, no puede evitar discutir con el feminismo de la diferencia. Cuando ésta se apropia de La ciudad de las damas y lo coloca casi como un texto fundamental de la diferencia sexual. Para concluir, dos o tres elementos que me parece que son fundamentales del libro de Luisa. El primero, que creo que ahora quizá tiene más importancia que la que tuvo hace 3 o 4 décadas, la reivindicación de la genealogía del feminismo. Las raíces genealógicas del feminismo son muy profundas en el tiempo y en el espacio. Y cuando la agenda feminista se discute, cuando parece que para quienes la agenda no está clara, yo creo que la operación buena que hay que hacer es volver los ojos al pasado, es mirar hacia la historia y analizar la genealogía del feminismo. Y ahí encontramos la brújula, y ahí encontramos realmente el corazón de la agenda política feminista. Esa idea de que somos porque fuimos está muy presente en el libro, porque cuando hacemos reflexión sobre la agenda feminista, no hablamos solamente de nosotras, hablamos de nuestra historia y hablamos sobre todo de que nuestros discursos se inscriben en nuestra historia. Cuando nos encontramos con un discurso que se autodefine como feminista, pero que no tiene cabida en nuestra historia, yo creo que tenemos que poner en marcha la hermenéutica de la sospecha. Bueno, pues de ahí concluye Luisa, con muy buen criterio, que el sujeto político del feminismo somos las mujeres, que las mujeres no somos una ficción performativa, sino que somos una realidad material y que esa realidad material es objeto de violencia y de pobreza. Y por eso, aunque todas nosotras somos objeto de violencia y de pobreza, son elementos que analiza Luisa de la agenda política del feminismo. Quería terminar resignificando a Santa Teresa, que quizá no sea lo más apropiado, o quizás sí, no sé, pero dice Santa Teresa que en tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Y yo creo que nosotras, las feministas, en estos tiempos que son duros, que son recios, que son fuertes, no tenemos que agarrarnos a Dios, porque la mayor parte de las feministas somos agnósticas, pero sí que tenemos que agarrarnos a nuestra historia, tenemos que agarrarnos a nuestro pasado, tenemos que agarrarnos a nuestra genealogía, que por cierto para eso lo tenemos, porque hay quien no tiene genealogía, pero nosotras sí, para guiarnos en tiempos confusos, ¿no? Así que termino dándole enhorabuena a Luisa por este libro que es tan oportuno, que es tan claro, que es tan riguroso, que es tan pedagógico, que es tan bueno. Y solamente puedo aconsejaros que lo compréis, quienes no lo tengáis, que yo ya sé que aquí hay algunas que lo tienen. Así que muchas gracias por haberlo escrito, Luisa. Bueno, pues ahora me toca a mí. Y yo, claro, lo primero tengo que hacer algunos agradecimientos, no me voy a extender mucho, pero por supuesto quiero agradecer a Metalibrería que nos acoja en este espacio, que es ese espacio tan entrañable realmente para nosotras, y agradecerle a Margarita Pintos que desde el principio me propusiera hacer aquí esta presentación. Agradecer a la editorial Comares, que aceptó publicar el libro cuando se lo propuse, a la directora de la colección, a Laura Nuño, que está aquí, y también a la editora, Ana del Arco. Agradecer, por supuesto, a las personas que nos hemos convocado hoy aquí para esta presentación, que yo os agradezco que os hayáis sentido convocadas para la misma.
Y bueno, a Rosa Cobo, aparte de agradecerle su presentación, pues tengo que agradecerle que siempre está disponible para presentar, que ya me ha presentado varias veces y que ya después de más de 30 años podemos decir que configuramos una especie de pareja de desecho, sino de hecho, ¿no? Bueno, el libro Feminismo, Lugares y Ecos yo lo he dividido en 3 partes. 6 lugares, 3 ecos y una reflexión. ¿Y por qué el título? Bueno, yo he comenzado en la introducción diciendo que no hay lugares sin ecos. Y esa afirmación la refiero fundamentalmente a las 2 primeras partes del libro, ¿no? Porque en la primera parte, aunque algunas cosas ya las ha dicho Rosa, yo las tendré que repetir, espero que no resulte demasiado tedioso, haré lo posible porque no lo sea, pero no lo puedo asegurar. Bueno, pues en la primera parte yo me he propuesto recorrer esos lugares por los que transita y ha transitado el discurso feminista. Un discurso que yo entiendo que en realidad es una agenda de compromiso político, ético y de praxis militante, porque si no es eso, no es nada. Pero esa agenda, como he querido recoger en una segunda parte del libro, va de la mano de algunos ecos que la pueblan, que son ecos que a veces no son familiares y cercanos, pero que otros resultan más débiles y más lejanos, pero que siempre están ahí. Y yo creo que reconocerlos dota al terreno que pisamos como feminismo nada menos que de memoria y de significado. Bueno, en la primera parte del libro, como digo, he querido dar cuenta de esos compromisos feministas que no solo no se desentienden de la realidad de las mujeres, sino que asumen su tarea crítica y hablan de cosas como las que en este libro yo he hablado, como la feminización de la pobreza, la agresión y la violencia contra las mujeres, la violencia sexual, la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la práctica del alquiler de vientres o, más recientemente, la reivindicación del sujeto político feminista. Esos primeros 6 capítulos del libro lo que quieren es revisar esos lugares desde la agenda feminista y revisarlos, por tanto, desde el propio discurso feminista que se ha venido elaborando durante muchísimos años para afrontarlos y afrontarlos con la decisión de proponer alternativas que sirvan para mejorar las condiciones de vida de las mujeres en este contexto patriarcal planetario en el que todavía vivimos. Bueno, quiero aclarar de entrada que no se trata de abordar aquí temas de mujeres o asuntos de mujeres. No, yo de lo que he querido tratar es de esas situaciones de la humanidad que, como diría el viejo filósofo Kant, siguen sin salir de una vergonzosa minoría de edad racional. Y recorrer esos lugares de la injusticia y la desigualdad para las mujeres, que está todavía tan presente en nuestro mundo supuestamente avanzado, yo he querido hacerlo con la mirada puesta en su revisión, pero que sea una revisión que permita aportar algunas claves y algunas propuestas que puedan colaborar a mejorar y a transformar ese estado de cosas. Bueno, no voy a ir detalladamente por cada uno de los capítulos, no amenazo con eso, pero sí tendré que contar al menos más o menos aligeradamente lo que trato en ellos, ¿no? Quiero decir que el primer capítulo decidí de manera muy consciente dedicarlo a la feminización de la pobreza y abrir con eso el libro. ¿Por qué? Porque las mujeres que sufren pobreza en nuestro planeta podemos decir que son las más pobres de los pobres. Y que son las más pobres de los pobres se evidencia si tomamos su calidad de vida como un todo. Es decir, las mujeres son las más pobres de entre los pobres, no solo porque hablemos de una mayor escasez de recursos, que también, sino porque en un gran número en nuestro planeta viven expuestas a condiciones materiales que incluyen la violencia, la explotación e incluso la muerte.
Bueno, hoy se nos dice que en nuestro mundo se producen entre 100 y 130 asesinatos de mujeres al día, pero eso solamente son cifras oficiales, que por supuesto tendrán otras muchas cifras que quedan soterradas. También sabemos que conforme a cifras oficiales, por ejemplo las que ofrece la ONU, un 35% de mujeres han sufrido o sufren violencia en el último año en Europa. Y sabemos además que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual constituye, se calcula, un 72% del total de la trata de seres humanos. Y claro, así podríamos hablar, más allá de la injusticia, del hambre y de la desnutrición, de situaciones femeninas que claramente son indicadores de pobreza y de vulnerabilidad. Y yo por esto, y por mucho más, pienso que la feminización de la pobreza es un tema urgente que la agenda feminista tiene que recuperar y tiene que priorizar, y por eso empecé por ahí, ¿no? Y como digo, sin amenazar mucho, voy a hablar de los otros 5 lugares de esta primera parte. Voy a ver si lo puedo ir aligerando. Bueno, en el segundo capítulo me he ocupado de la agresión y la violencia física contra las mujeres. Porque esa violencia no solo no ha desaparecido, sino que en la escena neoliberal del orden geopolítico en el que vivimos, en realidad parece que en vez de disminuir, parece acrecentarse. Yo he seguido aquí a algunas feministas que han hablado de la violencia física contra las mujeres, y entre ellas una que es pionera en el tema, que es una estadounidense que se llama Carol Sheffield. Y Carol Sheffield define esta violencia física contra las mujeres como poder sexualmente expresado. Y dice, además, que ese poder se ejerce de muchas maneras y lo llama terrorismo sexual. Y yo es la primera que he encontrado que utiliza esa expresión porque la utiliza ya en 1989. Y es un terrorismo sexual por el cual los hombres atemorizan a las mujeres. Y al atemorizarlas, claro, las controlan y las dominan. Este capítulo pretende plantear que esta violencia tiene que ser separada de cualquier otro tipo de comportamiento que podamos considerar como violento. Porque no estamos ante la violencia sin más, sino que estamos ante una forma de agresión que está tan arraigada en nuestro mundo que es percibida como el orden natural de las cosas, e incluso que en muchas partes ni siquiera es percibida. A partir de ahí he hablado de violencia sexual en el tercer capítulo, pero esto más bien es un preámbulo, es una cosa muy cortita, que lo único que quiere es invitar a una reflexión ulterior, a una reflexión más amplia. Claro, el problema de la violencia sexual se ha puesto en los últimos tiempos en primera plana en nuestro entorno, en particular a partir de casos como fue el caso tan sonado de la Manada en el 2016, ¿no? Bueno, yo creo que casos como este y otros derivan en la necesidad de repensar lo que consideramos consentimiento sexual, o más bien los límites de ese consentimiento. Una de las teóricas feministas que más ha hablado sobre violencia sexual es la también estadounidense Catherine McKinnon, que, como ya ha señalado antes Margarita, dice tajantemente que poder ser violada, que es una posición social y no biológica, es lo que define ser mujer en nuestra cultura. Bueno, yo lo que quiero sostener es que el consentimiento sexual en nuestra tradición está genéricamente marcado. O dicho de otras maneras, en otras palabras, que está dentro de un sistema de dominación de lo masculino que permite cuestionar que las mujeres sean realmente sujetos de consentimiento. Porque claro, si está claro que el consentimiento no es una elección individual que se dé al margen de las estructuras patriarcales en las que está inmerso, entonces tendremos que cuestionarlo, lógicamente, si la situación de desigualdad estructural en la que vivimos las mujeres permite hablar de que podamos consentir libremente y plenamente en el seno de esta cultura que ya se conoce como la cultura de la violación. Bueno, el capítulo siguiente de esta primera parte, voy avanzando,
plantea que es una falacia pretender que la trata con fines de explotación sexual no tiene como causa inmediata la prostitución. Es decir, lo que comúnmente se nos trata de hacer creer es que la prostitución se produce porque hay trata. Y yo justamente aquí he querido mostrar que no es la trata la causante de que haya un mercado prostitucional, sino que es justo al revés, que es la prostitución la que produce la trata con el objetivo de engrosar su mercado de explotación de las mujeres. Bueno, este cuarto capítulo es un capítulo de análisis y datos sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual en diferentes partes de nuestro mundo, y es también un intento de entender o releer ese drama de la violencia extrema, y para eso he utilizado una conceptología de la filósofa Celia Amorós cuando habla de crímenes mafioso-libertinos, que ella lo aplica al análisis de Ciudad Juárez, de los crímenes de Ciudad Juárez. Pero yo lo he retomado aquí para entender que la trata también podría calificarse como lo que ella describe como un crimen mafioso-libertino, porque en el contexto de la globalización neoliberal supone también la ruptura del contrato sociosexual, ese contrato que se había establecido desde la modernidad, y regresa a formas brutales de violencia y de esclavitud hacia las mujeres. Bueno, otro de los lugares, el quinto de esta primera parte, en su primera parte por la que transita, es la práctica de los llamados vientres de alquiler. Aquí he tenido la suerte de seguir excelentes ensayos que ya se han publicado en nuestro entorno, como el de Laura Nuño o como el de María Luisa Balaguer. Y a partir de ahí lo que he tratado de reflexionar es por qué no todo lo justifica el contrato, es decir, por qué no todo puede ser contratado. Aquí seguiría las ideas también del viejo filósofo que ya he citado, que parece que tengo una manía con él, que es Kant, cuando Kant nos dice que la persona no puede ser convertida en un medio, no puede ser convertida en un objeto y por tanto no puede ser convertida en una mercancía. Y eso es justamente lo que ocurre con la mujer gestante cuando es sometida a un contrato de alquiler de vientres. Estamos sin duda ante un caso que refuerza la desigualdad de las mujeres y sobre todo de las mujeres más pobres, porque se las convierte en una mera mercancía, se anula su identidad y se la reduce a un medio que no es otro que ser un receptáculo o una vasija para cumplir los deseos de otros. Este capítulo tiene mucho de tono moral. Yo sé que lo de la moral no se lleva mucho ahora, pero creo que se puede argumentar que no hay fuerza moral ni argumento moral para defender esta relación contractual, esta práctica de mercado, que no es otra cosa que el ejercicio de la violencia contra el cuerpo de las mujeres. Y el sexto lugar, ya ha llegado el sexto, en esta primera parte que la cierran, es una reflexión sobre el sujeto feminista en esta cuarta ola a la que se dice que estamos asistiendo. Bueno, la pregunta que se quiere contestar en este capítulo no es otra que la que se plantea por qué las mujeres somos el sujeto político del feminismo y por qué tenemos que seguirlo siendo. Y la respuesta es muy clara. Ahí la argumentación, resumiéndola, sería que la realidad material de las condiciones de vida de muchísimas mujeres en nuestro planeta, como insisto, este planeta en proceso de globalización neoliberal galopante, esa realidad material de muchísimas mujeres en el planeta hace que todavía hoy tengamos que pensar desde el feminismo un proyecto que sea un proyecto de emancipación sexual, económico, social, político, cultural e incluso personal. Y para ese proyecto a gran escala, yo creo que se necesita un sujeto fuerte. Se necesita un sujeto mujeres que, a pesar de todas las diferencias entre ellas que nadie niega, tenga objetivos políticos comunes, que es precisamente lo que define a un sujeto político, tener objetivos políticos comunes.
Y las mujeres tenemos objetivos políticos comunes, porque las mujeres padecemos dominaciones comunes por el hecho mismo de ser mujeres, aun con todas nuestras diferencias que tantas veces se enumeran, culturales, locales, étnicas, de clase, de preferencia sexual, etc. Bueno, en definitiva, por decirlo muy brevemente, y que ya lo he repetido en otras ocasiones, yo en este capítulo lo que quiero mostrar es que querer prescindir de las mujeres como sujeto político del feminismo hoy pues no le puede venir a bien a nadie más que a los propios intereses del patriarcado. Bueno, frente a esos 6 lugares, el feminismo no puede esconder la cabeza en la tierra y nunca lo ha hecho. Antes bien, siempre ha dado voz a su propio discurso crítico, que es un discurso siempre embarcado en su praxis política. Claro está que yo no pretendo que el feminismo pueda dar recetas o soluciones mágicas a esos problemas estructurales que se abordan en esta primera parte del libro y que, como sabemos, tienen mucho que ver con el orden mundial del neocapitalismo galopante o lo que algunos autores ya llaman el tardocapitalismo. Pero sí es cierto que el feminismo ha pensado ampliamente y ha transitado por esa agenda urgente, ofreciendo su propio discurso y sus propias elaboraciones para afrontarlo. Y afrontarla de manera colectiva. Porque cuando se adopta la mirada feminista al mundo, una nunca está sola. Y pensar desde lo ya pensado es poder apelar a una tradición emancipatoria que nos hace más fuertes y más sabias. Nos hace más fuertes y más sabias porque yo recordaré aquí, como dice la filósofa Marina Garcés, que pensar es aprender a pensar. Y claro, hemos aprendido a pensar con una larga tradición de señas feministas compartidas, como son las figuras emblemáticas de Olympia de Gouges o Mary Wollstonecraft ya en el siglo XVIII a finales, como es el sufragismo y su dilatada batalla de más de 100 años por la conquista del voto femenino, pero también en una agenda más amplia de reivindicación de derechos políticos, civiles y educativos, como es el feminismo de los años 60 y 70 del siglo XX, del siglo precedente, que también tiene sus figuras emblemáticas como Betty Friedan, Shulamit Firestone o Kate Millett, todas ellas, por cierto, herederas en mayor o menor medida de la gran Simone de Beauvoir. Esta es una genealogía que conocemos. Esta es la genealogía clásica del feminismo. Pero hay voces que apenas son ecos, que yo creo que también habitan y acompañan esa agenda feminista. Y por eso, en una segunda parte del libro, me he propuesto recuperar algunos de sus ecos que hoy resultan más lejanos y con eso a lo mejor más difíciles de conocer. Y como ha dicho Rosa, es el caso de Christine de Pizan o de Mary Astell, cuyas voces parecen perderse en la distancia de los siglos, o como es el caso de Emma Goldman, cuyo discurso sobre las mujeres se entrelaza con una posición anarquista que parece que colabora a difuminarle. Cuando Christine de Pizan se dirige a todas las mujeres, y lo hace en los albores del Renacimiento, en 1405, en realidad inaugura una interlocución que luego nunca será abandonada por el feminismo. El eco de su reclamación de que las mujeres accedan al estudio y al conocimiento resonará 3 siglos más tarde en las propuestas de Mary Astell del siglo XVII, ya antes en Gran Bretaña de la famosa Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft. Y no otro es el espíritu que 3 siglos después está detrás del discurso con el que Emma Goldman transita por las reivindicaciones para las mujeres y las ajusta a sus particulares análisis políticos anarquistas. Bueno, yo he querido reencontrar estas 3 voces que habitan en los lugares del pensamiento, la memoria y la agenda feministas, como ecos que a veces resulta difíciles de escuchar, pero que están ahí. Y traerlos a escena quiere revelarlos como parte también de esa trama que compone la trayectoria genealógica e histórica en la que las feministas podemos reconocernos. Pero claro está, si podemos reconocernos,
es porque, sin duda, en palabras de la gran Celia Amorós, ella dice, el feminismo presupone el sujeto. Y lo presupone, dice Amorós, en cuanto condición sine qua non para la viabilidad de su proyecto emancipatorio. Y además, insiste, Celia lo presupone como agente individual y colectivo. Bueno, ¿de qué se está hablando aquí hace más de 25 años? ¿De qué está hablando Celia Amorós en 1997? Y yo creo que de lo que se está hablando aquí es de intentar dar una respuesta incipiente en esos momentos a la, digamos, la pregunta con la que yo he querido encabezar la última parte del libro, que es lo que llamo una reflexión, y que la pregunta es: ¿mujeres, emblema o ficción? Bueno, en otras palabras, transitados ya algunos de los lugares y algunos de los ecos feministas que he propuesto en este libro, la cuestión que queda en pie es cómo pensar hoy el sujeto feminista. Porque con lo que ha sido lo que podríamos llamar el vendaval posmoderno de pensamiento, el sujeto, y no solo el sujeto feminista, ha sido herido de muerte. ¿Se entiende? Lo que ha sido herido de muerte es la idea moderna de sujeto, no el sujeto porque estamos aquí, pero la idea moderna de sujeto que se abrió paso en el siglo XVIII, que se pensaba como un sujeto que era capaz de llevar adelante sus propios proyectos emancipatorios y que era capaz de llevar adelante sus propios proyectos emancipatorios porque era un sujeto fuerte y constituyente del poder y del discurso. El giro de la posmodernidad va a consistir, entre otras cosas, diciéndolo de una manera muy esquemática y un tanto chusca, pero en lo que va a consistir fundamentalmente es en entender que el sujeto no es constituyente del poder y del discurso, sino que el sujeto está constituido por el poder y el discurso. Y claro, esa defunción filosófica y cultural del sujeto fuerte afecta también al feminismo, porque el feminismo ha asistido a cómo desde posiciones más o menos posmodernas se ha defendido la defunción o la deconstrucción del sujeto mujeres, de ese sujeto político que ha servido de fundamento durante siglos a la lucha política y al proyecto mismo de la emancipación feministas. Pero esa lucha y ese proyecto feministas, esa agenda en definitiva, resultaría algo impensable, como nos dice una filósofa que se llama Sheila Ben-Habib, también estadounidense, resultaría impensable, dice ella, sin un principio regulativo de acción, autonomía e identidad, que es justamente lo que entiende por sujeto, este principio regulativo de acción, autonomía e identidad. Bueno, lo que esta pensadora se está preguntando, en definitiva, frente al afán posmoderno de desdibujar el sujeto mujeres, sería: ¿cómo es posible un proyecto de emancipación, en este caso un proyecto de emancipación feminista, sin un sujeto que lo asuma como propio? Por tanto, este libro, al final, en esta reflexión de sus últimas páginas, vuelve sobre sí mismo y sobre esos debates, porque queda en pie más de una pregunta. Por ejemplo, ¿es posible deconstruir el sujeto mujeres cuando todavía no se ha constituido en regla en nuestro mundo? ¿O a quién puede beneficiar que se disuelva un sujeto de los que con más fuerza ha encarnado un proyecto emancipatorio y crítico? ¿O cómo pensar el sujeto mujeres en un justo medio que no lo entienda como una esencia, pero tampoco como una mera ficción de la que se puede prescindir? Poner respuestas a estas cuestiones, en esta última parte del libro, en su reflexión, ha significado volver a pensar el sujeto mujeres, pensarlo desde una perspectiva que no quiere esencializarlo, es decir, que no quiere volver a hablar de la mujer, pero que tampoco lo niegue. Y por tanto, como este último capítulo del libro ha tratado de analizar, que sea una posición que no se mueva en la dirección de volver a hacer de las mujeres, como digo, algo así como una esencia. Y yo creo que, y eso es lo que trato de analizar, en parte esto es lo que le pasa a la antropóloga
argentina, ¿no? Aunque vive en Brasil, Rita Laura Segato, cuando habla de la mujer como emblema de la comunidad. Pero claro, tampoco se trata de aceptar que se borre el significado material de las mujeres y se las convierta en una especie de mero nombre vacío o mera ficción, al estilo de las propuestas del filósofo queer Paul Preciado y sobre todo del primer Paul Preciado, no del Disforia, que acaba de salir, sino del Manifiesto Contrasexual y de Texto Yonki. Bueno, más allá de esos extremos que esta tercera parte del libro aborda, yo he querido en su cierre volver a argumentar por qué el feminismo sigue necesitando y sigue necesitando también estratégicamente de ese sujeto mujeres para llevar a cabo su propio proyecto, que es un proyecto que, utilizando aquí una expresión del filósofo Habermas, cuando él se refiere a la ilustración, dice que es un proyecto inacabado. Bueno, ese proyecto inacabado, como en el libro yo he querido mostrar, tiene sus lugares de lucha, tiene su agenda y también tiene ecos de su propio legado. Y llevar adelante ese proyecto inacabado no es, como ya he dicho antes y quiero repetir para ir acabando ya, tranquilidad que voy acabando, no es un asunto de mujeres, ¿no? Sino que es un compromiso común de la humanidad por su propio futuro. Me gustaría cerrar haciendo mías de nuevo las palabras más bellas y más sabias de la poeta Ernestina de Champurcín y pensar, yo querría pensar, que este libro se ajusta a esas palabras cuando esta poeta escribe lo siguiente, nos dice: hay que cuidar el eco que se prolonga porque existen resonancias donde el sueño nos nace. Muchas gracias. Bueno, gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna objeción. Insultos, ¿no? Descalificaciones tampoco. Sí, Sonia. Que no me había podido acercar. De San Luis, a en la librería en el confinamiento, cuando las conocí, fue una salvación intelectual. Me ayudó muchísimo a utilizar todos los meses de confinamiento para retomar el estudio, para retomar la lectura y bueno, pues para cerrar también algunas heridas de lo que significa la militancia feminista, ¿no? Porque yo creo que a veces, si no nos damos cuenta, enfermamos en la propia militancia. Dar las gracias a Rosa porque escuchar cómo presenta, ¿no?, a las sabias, a las maestras, a las compañeras, a las amigas, me parece que es de una generosidad muy necesaria en estos momentos. Y darte las gracias, Luisa. No me voy a entretener mucho. Te lo decía antes, es un libro pedagógico. Es pedagogía en palabra. Creo que es un libro que para las que pensábamos que habíamos leído mucho es esencial en nuestra formación como feministas, y es un ensayo que creo que para quienes todavía no se han acercado al feminismo o tienen cierta tibieza o tienen tanto ruido dentro que no lo tienen muy claro, creo que es para empezar de inicio. O sea, es la agenda feminista explicada, pero también de inicio, y voy a hablar como psicóloga, para muchas profesionales que todavía no saben o no se han dado cuenta que la teoría y la práctica feminista va a ser imprescindible para ser magníficas profesionales. Yo hablo como psicóloga que si no hubiera estudiado feminismo, no podría haber estado trabajando y acompañando a mujeres en sus procesos de salir de las situaciones de violencia, ¿no? Creo que ha sido de igual a igual mi formación como psicóloga y mi formación como feminista para poder ser una buena profesional.
y no objeciones, pero hasta que no llegué a la reflexión me chirriaba un poco o en parte me agradaba que utilizaras a la Laura Rita Segato que nos enseñó feminismo, pero me chirriaba que, vamos, fuese un eje central de las referencias. Luego, al llegar al final del libro, lo entendí, ¿no? El porqué. Pero, una vez más, gracias. Creo que es un libro para leer, releer, aprender, escribir. Y luego, gracias también por la generosidad de hacernos llegar toda una serie de bibliografía que a ti te ha acompañado, porque ahora, lo que te comentaba antes, a mí me permite ahora cada uno de los lugares profundizar sobre ellos con lecturas que no había podido leer porque no podemos leer de todo, pero muchísimas gracias. Gracias a ti, Sonia. Sí, bueno, en realidad lo de Rita Laura Segato es paradójico, ¿no? Porque yo es una autora que he leído bastante, que a mí me interesa mucho todo lo que son sus análisis sobre las nuevas formas de la guerra, el genocidio, etcétera. Pero cuando me planteé cuál es el concepto que Segato nos da de mujeres, me encontré con aquello del emblema de la comunidad y tal. Y creo que aquí, a mí me parece, con toda modestia, que yo no voy a entrar, ¿no?, en una gran discusión con Segato, solo me faltaría, pero con toda modestia yo creo que esa idea que ella tiene de mujeres es porque su feminismo es subsidiario de otra cosa. Es decir, porque Rita Laura Segato es subsidiaria de un pensamiento comunitarista y es subsidiaria de un pensamiento decolonial. Y en ese sentido, digamos, su feminismo está un poco supeditado y por eso cuando habla en la línea comunitarista reivindica los valores que encarnan las mujeres todavía, valores precoloniales, y pone en sus hombros la tarea inmensa de volver a recuperarlos, y por eso la expresión de emblema de cada comunidad. Entonces, aunque a mí me sirven muchas cosas y me han servido muchas cosas de Segato, ahí, francamente, pues me llevé un disgusto. Como decía, claro, Celia Morós, es que las novias y los novios epistemológicos dan muchos disgustos.